Sí, 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 las estoy escuchando, así que yo también les doy la bienvenida, contenta de estar acá, de compartir este tiempo con ustedes. Y hoy vamos a ver una historia en la Biblia que es tan atrapante. Lo que me asombra a mí a veces de la Biblia es que Dios usa personas comunes, no son caricaturas los personajes de la Biblia, son personas de carne y hueso, y que son, que han cometido pecados y que han hecho grandes pecados y también han glorificado a Dios. Y eso, son personas comunes, pero cuando son transformadas, hacen cosas extraordinarias, ¿no? Entonces a esta historia no le falta nada, ¿no? Tiene violencia, engaño, pactos de silencio, sexo, ira, una mujer despechada, venganza. Bueno, tiene todo lo que tendría que tener el mejor bestseller que uno ve. Dice que a veces yo otro día veía una película que estaba un escritor que quería publicar su novela. Entonces el editor le decía, no, te falta sexo, te falta violencia para que sea más vendida. Bueno, yo creo que esta historia no le falta nada de eso, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con las mentiras, los engaños, los pactos de silencio que se hacen, y lo que puede hacer una mujer despechada a través del sexo, a través del engaño, de la venganza. Y vamos a leer Génesis, vamos a ir primero a Génesis y vamos a leer esa historia, que es Génesis 38, del 1 al 11, ¿no? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Selá. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esa es la historia, ¿no?, que nos relata esta lectura de Génesis. Ahora, dice, a mí me llamó la atención al comienzo cuando dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Primero, bueno, ¿quién fue Judá? Judá es uno de los 12 hijos es el cuarto hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres distintas, ¿no? Tuvo con Lea, con las 2 hermanas, digamos, con Lea, con Raquel y con las 2 siervas. Y él es el cuarto hijo, Judá es el cuarto hijo de Lea, no de la mujer que Jacob amaba, sino de la hermana. Él es el cuarto hijo. ¿Y qué aconteció en aquel tiempo? ¿Por qué Judá se apartó de sus hermanos? Él se apartó de sus hermanos por algo que aconteció en aquel tiempo. Y si vamos a ver Génesis 37, un poquito antes, del 23 al 28, que dice así, sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos,
ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, y aquí aparece Judá, el que estamos hablando ahora, y entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Acá Judá trata de convencer a sus hermanos, ¿no? De que no lo matemos a José, saquémosle un provecho, tengamos un bien económico. Él no quería cargar con esa culpa de matar a su hermano. Y entonces, como veíamos al principio, dice que en el capítulo 38, que dice que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué se habrá apartado Judá de sus hermanos? Bueno, no podía convivir con la culpa de haber matado a su hermano. Imagínense la situación cuando dice que le dice a su papá, a Jacob, que su hermano había, que su hermano había muerto, ¿no? Que lo que había agarrado una fiera. Que dice en el capítulo, en el mismo capítulo 37, que dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero Jacob no quiso recibir consuelo. Yo le digo, imaginemos, ¿no?, la situación. Estaban todos consolándolo al padre, entre los cuales estaba Judá, porque dice que estaban todos sus hijos, estaban todos consolándolo al padre de una mentira que habían pergeñado todos los hermanos, porque le estaban diciendo que lo había agarrado al hermano que era el preferido del papá, que lo había agarrado una bestia, que lo había matado, y todos lo estaban consolando. Imagínense la hipocresía y ese pacto de silencio entre los hermanos, consolándolo a un padre, y convivir con el dolor de su padre, porque incluso dice que en un momento el padre Jacob no quiso recibir consuelo, y ellos encima trataban de consolarlo. Entonces vivir en esa situación, evidentemente Judá no la pudo sostener y por eso dice que se quiso apartar, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas veces uno quiere cortar con una situación que resulta tóxica, que resulta muy culposa, y quiere huir? Y en definitiva fue lo que hizo Judá, escapó, huyó, se fue a otro lado, porque quería borrón y cuenta nueva, y dice, bueno, yo empiezo una nueva vida, como olvidarse de un pasado que se hacía insostenible, ¿no es cierto?, ver a su papá con esa tristeza y ellos ahí alrededor, ¿no? Toda una farsa, y cargar con esto. Entonces él dijo, yo borrón y cuenta nueva, me voy a otro lado. Pero ¿qué pasó? A veces es necesario un cambio de escenario o una mudanza cuando una situación no es conveniente. Pero si no hay un cambio interior, no se solucionan los problemas. Si no hay un cambio de raíz, van a ocurrir los mismos problemas en otras situaciones. Es decir, que fue en definitiva lo que le pasó a Judá, ¿no? Y le pasó eso, en definitiva, se fue, escapó, y como dice ahí un poco más el versículo, dice que se casó con la primera que encontró, en definitiva, porque se encontró con la hija de un cananeo que se llamaba Suaba, bueno, la tomó y se llegó a ella. Es decir, lo primero que se le cruzó, es decir, yo quiero borrar con mi pasado, y y tuvo 3 hijos varones con esta mujer, con la cananea. Tuvo 3 hijos varones.
y después le consiguió una mujer a su hijo, al primogénito. Vieron que el primogénito tenía una situación especial en todo lo que era la antigüedad, ¿no? Le consigue una mujer que se llama Tamar. Esa mujer, aparentemente, y ahí dice que Dios le quitó la vida, en un momento, en el versículo 7 del 38, dice, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová la vida. No sabemos cuáles fueron los pecados de es uno de los pocos casos que dice que Dios le quitó la vida, porque lo que sabemos que Dios le quitó la vida a la gente con Noé, ¿no es cierto?, en la barca de Noé, en Sodoma y Gomorra, y a también. No sabemos los pecados, pero bueno, evidentemente Dios le quitó la vida. Entonces, ¿qué pasó? Judá, o sea, el suegro, le dio la esposa, esta Tamar, que había quedado viuda, a su segundo hijo. Pero porque eso era ley, no era porque él, digamos, era la ley de Moisés. Era muy importante preservar el linaje. Entonces, si un hermano moría, si el mayor moría, lo que se llamaba el matrimonio de cuñados, el matrimonio de Leví, que está en la ley de Moisés, eso, que no era obligatorio casarse, digamos, ese matrimonio de cuñados, es decir, si moría el hijo mayor, la esposa tenía que casarse con el hermano siguiente. Pero si no lo hacía, era burlado, se decía que tenía que andar con un solo zapato, y se le conocía como toda su descendencia, como que era la descendencia del descalzado. Entonces, bueno, cumpliendo con la ley de Moisés, Judá le da la Tamar a su segundo hijo. Pero ¿qué pasaba? La descendencia no iba a ser, de este segundo hijo, de Onán, sino que iba a ser del primero, porque eso era la ley. La ley con perpetuar el linaje también era muy fuerte. Y además era la ley, era lo que había que hacer. Entonces, Onán, el segundo hijo, no quería darle descendencia a esta mujer, a Tamar. Entonces, es un poco por ahí incómodo hablar del pecado de Onán, porque es la forma más cruda y más antigua de la anticoncepción, es decir, él derramaba, en otras Chicas, estoy ¿Me viendo escuchan que... ustedes ahora? A ver, Sil, te volvemos a escuchar. Recién se me fue se me fue la conexión. Si hay en tu casa alguien conectado... Entonces no quería darle Si hay alguien conectado en tu casa, Sil, pedí que traten de no usar internet, pues me parece que es porque... Chicas, un consejo de tantos webinars en los que estoy participando, si están conectadas más de 2 personas con imagen, no van a tener buena señal. Lo que pueden hacer es quedarse con el audio solamente, sacar el video y ahí mejoran la calidad de los megas que ella tenga. Así que de última, por ahí no le vemos la cara, pero la escuchamos hablar. A ella y a Mumi, que están en la misma casa. No, en especial a Mumi, que es la que no está hablando. Por ahí que Mumi claro, pueda por eso. silenciarse. Entonces que ella eliminando la imagen le mejora los megas a Silvina. Dale, gracias, Sil. No, te escuchamos, Silvina. No sé si ustedes me escuchan. Sí. ¿Cómo? Sí, yo escucho. Porque yo veo que se me va la conexión. De golpe se me queda la pantalla en blanco y me dice que mi conexión es inestable. Pero bueno, si me escuchan, seguimos entonces. Entonces, como veníamos diciendo, no quería tener... Es decir, que Onán, el segundo hijo de Judá, la tomó solamente como a Tamar
por placer sexual, es decir, como objeto sexual, sin ningún interés en dejarle descendencia, y básicamente por dos razones, porque la tomó como prostituta y además porque también se quedaba con la herencia, también eso era ley, eso también está en Deuteronomios y en Números, que si el hermano mayor moría sin hijos y no le daban descendencia, el segundo tampoco le daba descendencia, toda la herencia quedaba para él. O sea que, como le decía, es un poco incómodo por ahí hablar del pecado de Onán, pero yo creo que Dios también nos quiere recalcar y está decidido a que sepamos que Él ve todos los pecados, ¿no? Y los pecados que se cometen en la oscuridad de una habitación, Él los ve igual que los que se practican a la luz del día, ¿no? O sea que Dios tiene en claro todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación? Por más que él estaba cumpliendo, digamos, hacia afuera él cumplía con la ley o con el mandato que había que casarse con su hermano, no sabían lo que pasaba adentro, pero sin embargo Dios lo sabía, y este segundo hijo de Judá también muere, también Dios le quita la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace Judá? La manda de vuelta a Tamar, a su nuera, que había enviudado 2 veces, la manda de vuelta a la casa de su padre, y le dice que después, cuando su hijo menor, Selá, crezca y sea grande, se lo va a dar en matrimonio. Entonces le dice que se vaya a su casa con su padre, que viva su viudez y que deje de llamar. Pero interiormente Judá no pensaba hacer eso, porque tenía miedo que su tercer hijo se muriera y se quedara sin hijos. Entonces, en definitiva, en medio que se la quiso sacar de encima, pensando que el tiempo iba a disipar toda complicación y iba a pasar todo al olvido, ¿no? Eso es lo que él pensó, por eso la mandó de vuelta y que se quedara en casa de su padre. Ahora yo quiero que vayamos a leer, no sé si Eugenia lo tenés, Génesis 38, 12 al 26. Si quieren lo leemos, es largo, pero es interesante. Génesis 38, 12 al 26, que dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado,
y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mirad ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Después de leer este pasaje, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué título le pondríamos, ¿no? ¿Qué título le pondríamos a esto, ¿no? Judá, te atrapé, te pagué con la misma moneda que vos me pagaste a mí, ¿no? La venganza de Tamar por el engaño que nunca le había dado a su tercer hijo. No podemos imaginar que una mujer se acueste con su suegro, pero a veces el dolor, la ira o la venganza pueden hacer esas cosas. Además, también se puede entender que una persona atrape a otra por medio del sexo, como hizo Tamar. Ahora, me asombra lo premeditado y los elementos, todos los elementos que se dieron para que Judá pueda caer en esa trampa, ¿no? Primero, Tamar, o sea, su nuera, había sido engañada, ¿no? Nunca le había dado lo que le había prometido, que era lo que correspondía según la ley, por haber sido viuda de uno de sus hijos. No le había dado a su hijo más chico. O sea que el engañador se convierte en engañado, ¿no? Hay un refrán que dice, quien mal anda, mal acaba. Después, Judá acababa de enviudar, o sea, lo cual lo hacía bastante más vulnerable. Y además, probablemente estuviera bajo los efectos del vino, porque la esquila de las ovejas, que era donde él se dirigía en el momento que es atrapado por su nuera disfrazada de prostituta, era un festival de gran juerga, donde la gente se divertía, así que era bastante probable que estuviera bajo los efectos del vino, ¿no? Y un poco por ahí es un poco como incómodo que por ahí que una mujer pueda actuar de esa manera, ¿no? De una manera tan premeditada, pero a veces lo que puede hacer la ira, la venganza, y cuando esa ira o esa herida no es derramada para que Dios la sane, sino que buscas sanar esa herida a través de su propio, de manera humana, ¿no? ¿Cómo premeditó ella, además, lo que requirió para su pago? Le dijo que le dejara algo en garantía. ¿Y qué le dejó Judá? El cordón, el sello y el báculo. Que eso sería como hoy, que un hombre le deje las tarjetas de crédito, una cosa así, es decir, algo de muchísimo valor. O sea, ¿cómo lo atrapó? Por otro lado, pensemos todo lo que había tenido que soportar Tamar, la nuera. Había enviudado, la habían tomado por prostituta, había sido engañada y olvidada. Y lo peor a veces es que ella fue tratada como prostituta, fue tratada como objeto sexual por parte del hijo por parte de Onán, fue tratada como objeto sexual, y lo peor de todo que ella se sintió como prostituta, ¿no? Que a veces por ahí, yo digo, si una persona fue abusada o maltratada sexualmente o psicológicamente, no tiene que sentirse, porque Dios te ama igual, que es el pecado del otro, no tiene uno que sentirse como le pasó a ella, que se sintió realmente una prostituta y actuó como tal, porque terminó después actuando como tal, ¿no? Y cómo alejó las heridas de la sanidad que Dios ofrece, ¿no? Eso por el lado de Tamar. Ahora pensemos un poco en Judá. Judá seguramente nunca pensó que esa aventura que había tenido a la vera de la ruta iba a terminar en un embarazo.
minimizó seguramente la gravedad de su pecado, como muchas veces, nada, no importa, fue una aventura, no pasa nada, y las consecuencias llegaron. Las consecuencias le llegaron a Judá. Más tarde, unos meses después, minimizó su pecado, pero las consecuencias llegan, a la larga llegan, ¿no? Y además lo que me asombra, o lo que me llama la atención, es cómo se van repitiendo los pecados entre las distintas generaciones, partiendo de Abraham, que ya había, bueno, mentido en un momento que dijo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Isaac, el hijo, bueno, que estaba casado con su esposa Rebeca, que Rebeca lo engañó para darle engañó digamos, en acuerdo con su hijo Jacob para ganar la bendición. Jacob es engañado por sus hijos, porque le dicen que han matado a José. Él a su vez tiene un hijo preferido, como a su vez su madre tenía un hijo preferido, que era él. Cómo se van repitiendo, y a veces uno se da cuenta que por ahí esas cosas que uno a veces no le gustaron o criticó de sus padres o de sus abuelos, a veces las termina repitiendo, ¿no? Si no son esas cosas sanadas a la luz de la sanidad de Dios, ¿no? No sé si son... y además, otra cosa que a mí me llama la atención, no sé si Eugenia vos podés poner ahí el versículo, comparar dos versículos que me gustaría comparar, que serían el Génesis 38, 25 y Génesis 37, 32. No sé si los tenés ahí, si no yo los leo acá. Génesis 38, 25 dice así: pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y esto es más que nada lo que me llama la atención. También dijo: mirad ahora de quién son estas cosas. Mirad ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el báculo. Y si vamos al 37-32, dice así: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. ¿Reconocen ahora si es la túnica de tu hijo? En los dos casos, dice cuando le dice Tamar a su suegro: mira, ¿reconoces esto de quién es? ¿Reconoces esto de quién es? Y usa las mismas palabras que usó Judá y sus hermanos cuando van a su padre Jacob y le dicen: ¿reconoces esto? ¿Sabés de quién es? ¿Sabés si es la túnica de José? O sea, lo mismo. Yo me imagino que en ese momento, cuando Judá se da cuenta que lo atraparon, supongo que se le debe haber revuelto el estómago y le debe producir un escalofrío grande al recibir que realmente se había acostado con su nuera, y cuando le dice: mirad ahora, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? El cordón, el sello y el báculo. ¿Y a él no se le habrá venido a la mente la misma imagen cuando fueron a su padre Jacob y le hicieron con la túnica en la mano, diciéndole: ¿sabés de quién es esto? ¿Lo reconoces? Es la túnica de José. Y ahora está recibiendo lo mismo. ¿Reconoces esto? ¿Sabés de quién es? Es tu sello, tu cordón y tu báculo. Es más, en hebreo creo que dicen las mismas palabras. Creo que usan las mismas palabras. Ahora, y ahí es cuando Judá recapacita y dice: ella es más justa que yo. Ella fue más justa que yo. Ahí es como que se empieza a examinar y empieza la transformación de Judá.
cuando se examina y dice, ella fue más justa que yo, por Tamar. Y ahí empieza la transformación de Judá. Cuando deja de huir o de escapar, como había hecho antes, y empieza a examinarse a sí mismo, ¿no? Y el reconocimiento de Judá de su propio pecado es el comienzo de su transformación. Y lo más maravilloso de todo es que Tamar da luz, ¿no? De su suegro, tiene mellizos, y uno de ellos, que es Fares, es del linaje de David, o sea, del linaje de Jesús. O sea que Jesús, cuando hay conversión, cuando hay transformación, Jesús redime todo el linaje, por más pagano que sea, por más escandaloso que sea, Jesús redime todo el linaje, y bueno, y ahí se produce toda la transformación, ¿no? Después lo que fue Judá, bueno, eso sería para otra vez, lo que fue la tribu de Judá, que fue una de las más poderosas, y Judá significa alabaré a Jehová, ¿no? Pero todo lo que tuvo que pasar para que él examinara su propio pecado, y para que se produzca la transformación, ¿no? Y para que tenga esa nueva identidad. Y si vemos la historia de Génesis, todos han tenido una nueva identidad cuando han sido transformados, ¿no? Abraham pasó a ser Abraham, Jacob pasó a ser Israel, y así vemos todos los cambios que se han ido transformando. Pero cuando se produce esa transformación y ese cambio, y Jesús redime todos los pecados, por más escandalosos que sean, ¿no? Por eso me encanta la palabra, y me encanta la Biblia, porque estos personajes son personajes de carne y hueso, no son personas extraordinarias, son personas como cualquiera de nosotros, que por ahí podemos haber sido engañadas, estafadas, tratadas como objeto, o con pactos de silencio, que sean hasta que se produce la transformación. Y cuando sanamos nuestras heridas, ¿no? Y en vez de ver sangrar nuestras heridas y lamer nuestras heridas, las sanamos a la luz de Jesús. Y Él realmente la sana, y sana cualquier herida. Él, para Dios no hay una categoría o una jerarquía de heridas. Y por más que haya sido un pecado muy doloroso, muy marcado, como puede haber sido la violencia, la ira, el maltrato sexual, o una mujer como fue ella despechada que se quiso vengar, con tanta premeditación, porque realmente premeditó el momento exacto, ¿no? Que acababa su suegro, porque ella seguramente lo venía pergeñando, se daba cuenta que el tiempo pasaba, que el hijo menor estaba creciendo, ya era grande, y una viuda era una cosa muy desprotegida, y aparte era la ley, estaba infringiendo, además de eso estaba infringiendo la ley, su suegro. Así que ella fue, digamos, esa venganza, ese haber sido despechada, engañada, olvidada, cómo lo fue pergeñando para la ocasión perfecta, ¿no? Entonces, que esperó el momento propicio, que el suegro acababa de enviudar, que era un momento de que probablemente estuviera borracho o con los efectos del vino por venir de una fiesta de la esquila de ovejas, una serie de cosas que hizo que ella tomara venganza de la lastimadura o de la herida que había tenido, ¿no? Así que, pero bueno, lo maravilloso de todo esto es que Dios sana cuando derramamos nuestras heridas frente a Él y no buscamos sanar las heridas por los propios medios. Dios sana y restaura y se produce una verdadera transformación, ¿no? Esto es algo maravilloso, ¿no? Que Dios transforma, que no hay pecado grande, pequeño, no tiene una jerarquía de pecados. El tema es derramar esos pecados a la luz de su presencia.
y él sana y transforma a las personas, y así fue como transformó. Ese hijo, que fue un embarazo no deseado, una relación incestuosa, fue del linaje de Jesús, fue del linaje de David, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna pregunta, o si no, terminamos con una alabanza. Sí, Silvina, Patricia me pide el audio. Ah. Hola, ¿me escuchan? Sí, Cuando Silvina me comparte que ella deseaba, le había impactado este pasaje de Génesis y que le parecía muy oportuno, yo le había puesto un título que después lo cambiamos porque de mentiras generacionales, pero yo había puesto un título que decía, de esto no se habla, porque muchas veces en la iglesia nos cuesta mucho hablar de los pactos de silencio familiares, ¿no? Y a veces esto ocurre. Quizás a alguna les parezca extraño o que no es así, pero lo que pasaba en Génesis, no solamente pasó en Génesis, actualmente puede estar ocurriendo esos pactos de silencio, estas cosas no se comentan, estas cosas de la familia no se hablan, entonces va quedando en las generaciones toda una historia no cerrada, y que es importante, mujeres, cerrar las historias de nuestra vida de antemano, que lo vivieron otras personas, quizás fueron nuestros abuelos, quizás fueron nuestros padres, y eso también lo hemos heredado nosotros. O esas heridas, ¿no?, que también pudieron haber ocurrido como comenzó Silvina hablando, en la intimidad, ¿no? En aquel espacio privado, en donde creemos, bueno, nadie lo vio, pero Dios estaba. Y quizá quedamos con esa herida, pero de esto no se habla. O esto es algo generacional, nos pasó. Le pasó a la abuela, le pasó a mamá y me pasó a mí. Y entonces comienza el despecho, porque fui maltratada, ya sea maltratada en lo físico o maltratada en lo emocional. Y entonces hay también premios y castigos, ¿no? Lo que es la premeditación también, y te premio, te castigo, y eso pareciera que no fuera, pero es muy común ver los premios cuando las cosas me gustan, como las haces, y los castigos cuando no me gustan las cosas que haces. Y eso pasa desde los hijos a los matrimonios, a tantísimas cosas, a los padres, y eso genera estas heridas. Pero bien dijo Silvina, Él redime todos nuestros pecados. Entonces quizás hoy te puedas sentir incómoda, te puedas sentir violentada, te puedas sentir que verdaderamente descubrí, y por esto estuvimos orando, descubrí que hay un pacto de silencio que nunca confieso, que nunca le confesé a Dios, y lo sigo viviendo, y esto se sigue repitiendo. Pero este es el día en que tenemos que tomar esa determinación. Si Dios te muestra que hay un pacto de silencio familiar, que hay una situación no resuelta, que hay una herida generacional no resuelta, que hay una mentira que se viene trasladando generacionalmente, que hay un despecho, o que hay un maltrato, o que hay una premeditación, y que esto nos va formando parte de lo que hoy puede generar una traba en mi relación con Dios y una falta de libertad, ¿no? Dios nos dice que cuando confesamos, cuando le decimos estas cosas a Dios que son tan fuertes, Él, en su inmensa misericordia, nos
redime, como bien dijo Silvina, redime, olvida, perdona todas estas situaciones y se rompen las cadenas y nos da una nueva identidad, nos da un nuevo nombre, pero nosotras nos sentimos distintas, somos nosotras las que nos sentimos libres, somos nosotras las que pudimos despojarnos de todas estas cosas. Así que quería compartir esta reflexión porque verdaderamente a veces en la iglesia se toman historias que no son tan fuertes como esta. Esta es una historia realmente muy fuerte, ¿no? De lo que estamos viendo, de lo que pasó. Pero esto no deja de ser tan real en nuestros días, en cada uno de los hogares. Así que a veces creemos que porque somos cristianos, estas cosas, si no las confesé, si no me fueron reveladas, si no las declaré a Dios o las confesé, sigo arrastrándolo. Y entonces, hoy deseamos y queremos la libertad y que se rompan estas cadenas. Queremos esa libertad para un pueblo libre, como dijo también Judá, que él se examinó junto a ella y dijo que ella fue mucho más justo que él. O sea, él reconoció aquellas cosas que no le agradaban a Dios y que tenían que ser confesadas. Y se dio cuenta que era mucho más honesta su nuera, que la estaba confesando, que estaba buscando, ¿no? El demostrar que esto tenía que ser terminado, ¿no? Como muchas cosas en nuestra vida tienen que tener un estado de cancelación, cancelar cosas que nos vienen agobiando y atrapando. Yo propongo tener una oración por cada una, que cada una esté orando, no solamente por ella, sino por la mujer que está peleando en este momento, en esta hora, porque para nosotros esto es también sanidad interior. Quizás alguna diga, yo estoy totalmente ajena a estas situaciones, pero bueno, no todas estamos ajenas a estas situaciones, y hoy necesitamos sentir la libertad. Ayúdanos a orar para verdaderamente saber que Dios nos redime de todos los pecados generacionales, los pecados de nuestros abuelos, los pecados de nuestros padres, los pecados nuestros, aquellas cosas que hoy el Señor desea hacerte libre. Ayúdame a orar por cada una de nosotras, allí donde estás, en tu habitación, en tu hogar, en tu casa, donde estés, ponete íntimamente en ese estado de encuentro con Dios, para que Dios te revele, te muestre, y puedas confesar, y puedas sentirte libre, y las cadenas puedan ser rotas. Y después de esto escucharemos una alabanza, y si hay alguna que desee compartir algo, levantar su mano, declarar algo, declarar una libertad, declarar algo que sintió, algo que percibió, algo que le fue revelado en la palabra, que también así tenga, este es el espacio nuestro para verdaderamente no solamente crecer en la palabra, sino ser libres en la palabra.